y espanto. Hay noches en el Salto del Tequendama, donde el vacío susurra tu nombre. El Salto del Tequendama no es un lugar silencioso. Nunca lo ha sido. El agua cae con una fuerza que parece eterna. Un rugido constante. Un sonido que no se apaga ni de día ni de noche. Pero los que han estado allí después de las 6 de la tarde dicen que, cuando el sol desaparece, el sonido cambia. No se hace más fuerte. Se hace más profundo. Como si debajo del agua hubiera algo más respirando. Tomás Restrepo llegó un viernes, poco antes del anochecer. No era turista. No era influencer. No buscaba fantasmas. Era fotógrafo documental. Y estaba obsesionado con capturar lugares donde la gente había tomado la última decisión. El Salto del Tequendama era perfecto. Decenas de historias. Décadas de tragedias. Un hotel antiguo frente al abismo que durante años fue escenario de rumores. Tomás pidió permiso para quedarse hasta tarde. Quería una toma nocturna. El cuidador del lugar lo miró fijo antes de responder. Puede quedarse, pero váyase antes de las 11. ¿Por qué las 11? El hombre no respondió de inmediato. El viento sopló fuerte. Porque a esa hora ya no es solo el agua lo que se escucha. Tomás sonrió. No creía en eso. A las 8:47 de la noche, ya estaba solo. La neblina empezaba a subir desde el abismo como si el río estuviera exhalando. Montó su trípode frente al borde. La cámara apuntando hacia la caída. El cielo estaba oscuro, sin luna. Y fue ahí cuando notó algo extraño. El sonido del agua. No era constante. Había pausas. Muy breves. Pero reales. Como si por fracciones de segundo. El abismo guardara silencio. Tomás bajó la cámara. Escuchó con atención. Silencio. Luego el rugido regresó. Sacudió la cabeza. Es el viento. Volvió a mirar por el visor. Y entonces lo vio. Entre la neblina, justo antes de donde el agua desaparece en el vacío. Una silueta. Parada. Inmóvil. No parecía estar cayendo. No parecía flotar. Solo estaba ahí. Mirando hacia arriba. Hacia él. Tomás parpadeó. La figura seguía ahí. No era una sombra cualquiera. Tenía forma humana. Delgada. Cabello largo moviéndose con el viento. Tomás apartó el ojo del visor. Miró directamente al abismo. No había nada. Volvió a mirar por la cámara. La figura estaba más cerca. Unos metros más arriba. Como si estuviera subiendo. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No puede ser. Ajustó el zoom. La imagen se volvió más clara. La figura no tenía expresión. Pero sus ojos reflejaban la luz roja de grabación. Como si la cámara estuviera siendo observada desde abajo. Tomás retrocedió un paso. El suelo crujió bajo sus botas. En ese instante, el sonido del agua se detuvo por completo. Silencio. Un silencio tan denso que parecía presionar los oídos. Y en ese silencio, una voz. No desde abajo. No desde atrás. Desde dentro del abismo. Mírame. Tomás dejó caer la cámara. Cuando volvió a mirar hacia el borde, la figura ya no estaba en la neblina. Estaba al otro lado de la baranda, a menos de 2 metros de él. Empapada, sin huellas en el suelo, y sonriendo. Tomás no gritó.
No pudo, porque entendió algo que no estaba en ningún libro ni en ninguna historia. El salto no atrae a la gente para que caiga. Atrae a la gente porque algo desde abajo quiere subir. Y esa noche lo había visto. Tomás retrocedió sin apartar la vista de la figura. No sabía en qué momento había cruzado la baranda. No escuchó pasos. No escuchó agua. Solo estaba ahí, empapada. El cabello pegado al rostro. La ropa antigua, como de otra época, adherida al cuerpo. Pero no goteaba. Eso fue lo primero que notó. No caía ni una gota al suelo. La figura inclinó la cabeza ligeramente. Siempre miran, pero nunca escuchan. La voz no salió de su boca. Sonó alrededor, como si el aire mismo estuviera hablando. Tomás intentó decir algo. No pudo. Su garganta estaba seca. Dio otro paso atrás. Su talón golpeó el trípode caído. El sonido metálico rompió el momento. En ese instante, el rugido del agua regresó de golpe. La figura desapareció. No se desvaneció. No se evaporó. Simplemente ya no estaba. Tomás cayó de rodillas, intentando procesar lo que había visto. Miró alrededor. Nada. Solo la neblina. La baranda. La caída eterna del agua. Fue el cansancio, murmuró. Recogió la cámara con manos temblorosas. La pantalla seguía grabando. Reprodujo el último minuto. Primero se veía el abismo vacío. Luego la neblina. Luego, algo empezó a distorsionar la imagen. No era interferencia. Era como si la lente estuviera captando movimiento que el ojo humano no podía ver. Formas oscuras. Decenas. Subiendo lentamente desde la caída. Tomás avanzó cuadro por cuadro. Y entonces la vio. La figura. Pero no estaba sola. Detrás de ella había más. Muchas más. Rostros. Algunos jóvenes. Otros envejecidos. Algunos con la expresión congelada en desesperación. Todos mirando hacia arriba. Todos mirando hacia la cámara. Tomás dejó de respirar. La imagen final del video no mostraba el abismo. Mostraba algo distinto. Mostraba la baranda. Pero desde abajo. Como si la cámara hubiera estado apuntando hacia él desde el vacío. Y ahí estaba él. De pie. Solo. Observado. Tomás soltó la cámara. Se puso de pie rápidamente. Miró la hora en su reloj. 10:57 de la noche. El cuidador había dicho que se fuera antes de las 11. El viento comenzó a cambiar. Ya no soplaba hacia el abismo. Soplaba desde él. El aire traía un olor extraño. No era humedad. No era tierra. Era algo más antiguo. Algo detenido. Tomás empezó a caminar hacia la salida. Rápido. Sin correr. Pero cuando dio el primer paso, escuchó algo detrás de él. Un pie arrastrándose. Lento. Pesado. Se detuvo. No quería voltear. No debía voltear. Pero lo hizo. La figura estaba otra vez ahí. Más cerca. Mucho más cerca. Ahora podía ver su rostro con claridad. No estaba herido. No estaba desfigurado. Era un rostro normal. Pero los ojos eran profundos. Negros. Como si no reflejaran nada. ¿Sabes qué es lo peor?, susurró la voz. Tomás no respondió. No es que...
La figura dio un paso adelante. No caminó. Se deslizó. Es darse cuenta de que nunca estuviste solo arriba. El reloj marcó las 11 de la noche. Y el sonido del agua volvió a detenerse. Esta vez por más tiempo. En el silencio absoluto, se escucharon pasos. No uno, muchos. Subiendo. Desde el abismo. Tomás entendió demasiado tarde. El salto no atrae a la gente para que caiga. El salto atrae miradas. Porque cada mirada abre algo. Y él acababa de abrirlo. El sonido de los pasos no era apresurado. No era agresivo. Era constante. Lento. Como gente subiendo una escalera interminable después de haber esperado demasiado tiempo. Tomás retrocedió hasta chocar contra la pared del antiguo hotel. La figura frente a él ya no estaba sola. La neblina comenzó a espesarse detrás de la baranda. Y de esa bruma empezaron a emerger más siluetas. Primero manos. Luego brazos. Después rostros. No trepaban. No escalaban. Simplemente ascendían. Como si el vacío ya no fuera vacío. Tomás intentó correr hacia la entrada del edificio. La puerta estaba cerrada. La empujó. No cedió. Oiga, gritó. Abra. Nada. El rugido del agua seguía detenido. El mundo parecía suspendido. Volvió la vista hacia el borde. Ahora eran decenas. Hombres. Mujeres. Jóvenes. Ancianos. Algunos con ropa antigua. Otros con prendas modernas. Todos mojados. Todos sin parpadear. Y algo más. Todos tenían la misma expresión. No de rabia. No de dolor. De espera. La primera figura, la que había hablado, avanzó hasta quedar a 1 metro de Tomás. Podía ver el detalle de su piel. No estaba descompuesta. No estaba herida. Era demasiado normal. Eso era lo peor. ¿Sabes por qué subimos? Preguntó la voz. Tomás negó con la cabeza. Las demás figuras comenzaron a rodearlo lentamente. No tocaban el suelo. Pero sus sombras sí. Sombras largas que se arrastraban por las paredes. Porque el agua no se los llevó. La figura inclinó el rostro. El agua solo fue la puerta. Tomás sintió que el aire se hacía más pesado. Respirar costaba. El abismo no está abajo. Continuó la voz. Está aquí. Una de las figuras extendió la mano hacia él. No para empujarlo. No para arrastrarlo. Solo para tocarlo. Tomás gritó y se apartó. Pero otra mano apareció detrás. Luego otra. Luego otra. Las manos no lo agarraban con fuerza. Lo tocaban suavemente. Como comprobando que era real. Como comprobando que estaba vivo. El reloj marcó 11:07 de la noche. Y entonces la puerta del hotel se abrió sola. El interior estaba oscuro. Pero no vacío. Había movimiento adentro. Sombras cruzando los pasillos. Tomás entendió algo que le heló la sangre. No todos se quedaron en el abismo. Algunos ya habían entrado antes. Y el hotel no era un edificio abandonado. Era un punto de tránsito. La figura frente a él susurró. Uno tiene que quedarse. Tomás sacudió la cabeza desesperado. No. Las figuras comenzaron a retroceder hacia la puerta abierta. Invitándolo. No lo empujaban. Esperaban. Como si necesitara dar el paso por voluntad propia. El viento regresó de golpe. El sonido del agua volvió,
pero diferente. Más grave. Más profundo. Como si algo enorme se hubiera movido debajo. Tomás miró hacia el abismo por última vez. Y lo vio. No eran solo figuras ascendiendo. Había algo más abajo. Mucho más grande. No una forma clara, sino una oscuridad que no pertenecía al paisaje. Algo que no subía, pero tampoco se quedaba. Algo que observaba. Y en ese instante, todas las figuras giraron el rostro hacia el abismo también, como si respondieran a una presencia superior. La figura principal volvió a mirarlo. Nosotros solo fuimos llamados. Pausa. Ahora te toca decidir. El interior del hotel parecía respirar. El abismo parecía expandirse. Y Tomás estaba en medio. Entre subir o entrar. Tomás no quería entrar al hotel, pero tampoco quería acercarse al abismo. Y las figuras no lo tocaban. No lo empujaban. Solo lo miraban. Esperando. El viento soplaba desde la caída, envolviendo el lugar en una neblina espesa. Tomás entendió algo en ese momento. Ellos no podían obligarlo. Necesitaban que diera el paso. Que aceptara. Miró hacia el interior del hotel. Oscuro. Silencioso. Pero no vacío. Había movimiento en el fondo del pasillo. Sombras que cruzaban de una habitación a otra. Lentas. Como si llevaran años caminando en círculos. Volvió la mirada al abismo. La oscuridad que había visto debajo del agua seguía ahí. No subía. No descendía. Solo estaba. Y por primera vez, Tomás sintió algo distinto al miedo. Sintió una sensación de tirón. No físico. Interno. Como si algo dentro de él respondiera a esa presencia. La figura frente a él habló una última vez. No es castigo. Pausa. Es compañía. Tomás dio un paso. No hacia el borde. No hacia la salida. Hacia el interior del hotel. Las figuras no sonrieron. No celebraron. Simplemente comenzaron a desvanecerse, una por una. Como si su turno hubiera terminado. La puerta se cerró sola detrás de él. Y el rugido del agua volvió a la normalidad. La noche continuó como si nada hubiera pasado. 3 días después, el cuidador regresó al mirador. El trípode seguía ahí. La cámara también. Pero Tomás no. No había señales de caída. No había cuerpo. No había rastro. La grabación terminó exactamente a las 11:07 de la noche. Los últimos segundos mostraban el pasillo del hotel. Vacío. Oscuro. Hasta que algo apareció al fondo. Una silueta. De pie. Mirando hacia la cámara. No estaba empapada. No parecía herida. Era Tomás. Pero no parpadeaba. La grabación se cortó con un susurro apenas audible. Ahora entiendo. Desde entonces, algunos visitantes aseguran que cuando toman fotos nocturnas del salto del Tequendama, a veces aparece alguien más en el fondo. No cae. No camina. Solo observa. Un hombre con cámara colgada al cuello. Esperando. Y dicen que si te quedas después de las 11, si miras demasiado tiempo el abismo, si intentas captar lo que no debe captarse, puedes sentir que alguien te observa desde atrás. No desde abajo. Desde el hotel. Porque el salto no solo atrae a quienes quieren irse, atrae a quienes quieren mirar. Y cuando miras demasiado, algo aprende tu rostro y espera el siguiente turno. Si llegaste hasta aquí, dime algo.
te quedarías después de las 11? ¿Solo para ver si aparece en la foto? ¿O prefieres no saber quién podría estar mirando desde el otro lado? Te leo. Este fue otro relato de chisme y espanto.